Hola, mi nombre es Corona López Santiago Jared, que estudio en la carrera de Ingeniería Industrial en la UAT, en segundo semestre de Mecánica Óptica y Visual del Dr. Luis Jonal González del Ángel. Hoy les voy a hablar del tema de vectores. ¿Qué son? En física, un vector es un ente matemático con la recta o plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. El vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. Los vectores no permiten representar magnitudes físicas vectoriales como las mencionadas líneas abajo. Un vector también se puede ver desde el punto de vista de la geometría como un vector geométrico, usando frecuentemente el espacio tridimensional o bidimensional. Un vector fijo del plano euclidio es un segmento orientado en el que hay que distinguir tres características: módulo, la longitud del segmento expresado en términos de un valor numérico y una unidad; dirección, el ángulo del vector con respecto al eje X; sentido, la orientación del segmento del origen al extremo del vector puede ser positivo o negativo. Representación vectorial de fuerzas. Es una magnitud física que se representa mediante vectores. La representación vectorial nos permite presentar una imagen simbólica de las fuerzas, indicándonos un punto de aplicación, una dirección de la fuerza, un sentido y un valor, dado por la longitud del segmento que la representa, denominado módulo. Momentos y pares. Momento del vector respecto a un punto. El momento del vector respecto a un punto es perpendicular al plano que de esta forma con su vector de posición podemos determinar su sentido con la regla de la mano derecha. Por otro lado, el momento no es más que un producto vectorial. Esto quiere decir que tiene las siguientes características: módulo, que es igual al vector momento, que eso es igual a R, que R se refiere al vector de posición, por el vector al que vamos a calcular, que es igual a vector de posición que ahora multiplica al vector al que vamos a calcular en su momento, que multiplica a seno. Dirección, perpendicular al plano formado por R, vector de posición, y B, vector al que vamos a calcular en su momento. Sentido. Para determinarlo puedes usar la regla de la mano derecha. Utiliza la palma de tu mano orientándola desde R, vector de posición, hasta B, vector de momento que vamos a calcular en su momento. Por el camino más corto, el dedo pulgar determina el sentido del producto tal y como se ve en la figura anterior. Vectores unitarios y coordenadas vectoriales de una fuerza. La idea del vector unitario se refiere al cuyo vector es igual a 1. Cabe recordar que el módulo es la cifra coincidente con la longitud cuando el vector se representa en un gráfico. El módulo de este modo es una norma de la matemática que se aplica en el vector que aparece en un espacio euclídeo. Otro de los nombres por los cuales se conoce el vector unitario es vector normalizado, y aparece con mucha frecuencia en problemas diversos, desde las matemáticas hasta la programación informática. Es posible obtener producto interno o producto escalar de dos vectores unitarios, averiguando el coseno del ángulo que se forma entre ellos. El producto de un vector unitario por un vector unitario de este modo es la proyección escalar de uno de los vectores sobre la dirección establecida por el otro vector. Cuando se tiene un vector y se desea normalizarlo, lo que se hace es buscar un vector unitario que disponga del mismo sentido y la misma dirección que el vector en cuestión. La normalización del vector se lleva a cabo dividiendo el vector por su módulo. El resultado es un vector unitario con idéntica dirección e idéntico sentido. Es momento de poner la prueba en un ejercicio.
En un cubo, respecto al punto, tenemos a los lados que son y, x y z. Y nuestro peso está en libras, que sería nuestra fuerza, serían 250. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros sería hallarla dependiendo los puntos y las cantidades que nosotros tenemos en cada uno de los lados que tiene tridimensionalmente. En medio tenemos el punto hacia donde está dirigido el vector. Tenemos el lado B, tenemos el lado A, el C, el D y el G. Cada uno de ellos posee una cantidad. Esta sería 12, 9 y 19. Cada una de ellas las llamaremos I, J y K. I sería respecto a X, J sería respecto a y K sería respecto a Z. Entonces nosotros tendríamos que calcular que para sacar la cantidad que está respecto a X, tendríamos que visualizar cuál es el que está directamente situado hacia donde está X, que en este caso el paralelo de X sería 19. El paralelo que sería hacia arriba de Y sería 12. El paralelo que sería hacia nosotros sería el 9. Entonces, ya formados cada uno de ellos, si está directamente y no salido del punto, sería positivo, el cual quedaría como 19i más 12j más 9k. Entonces, para poder sacar el vector unitario tendríamos que hacer lo siguiente. Sería 19i más 12j más 9k sobre raíz de 19 al cuadrado más 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, el cual nos daría 24.20 como un resultado. Entonces, posteriormente se hace la división de cada uno de los componentes del vector posición entre el valor obtenido anteriormente. Entonces sería L, que sería igual a 19 sobre el valor que nos había salido como vector unitario, que sería 24.2, que ese resultado nos daría a 0.7851. Entonces M sería igual a 12 sobre el vector unitario, que sería 24.2, y nos daría el resultado de 0.4959. N sería igual a 9 sobre 24.2 igual a 0.3719, tomando en cuenta que el vector unitario por el cual se está dividiendo cada cantidad será el mismo. De ese paso se prosigue a obtener los cosenos directores, que sirven para ubicar en grados el vector posición respecto a cada uno de los ejes correspondientes. Para obtener los cosenos directores se obtiene el arco coseno de los componentes del vector unitario de la siguiente manera. Sería coseno inversa del resultado que nosotros nos dio en L, que sería 0.7851, nos daría el resultado en grados 38.27. Se aplica igual coseno inversa 0.4959 igual a 60.27 grados. Coseno inverso 0.3719 igual a 68.16 grados. Lo siguiente es encontrar la fuerza en cada uno de los ejes. Para esto se hace la multiplicación de los componentes del vector unitario por la fuerza del vector OA. Entonces sería f de x es igual a vector OA por L. F de y, vector por A por M. Fz igual a vector OA por N.
Aquí debemos de tener en cuenta que el vector OA es igual a la fuerza, que son 250 libras. Componentes del vector unitario. Sería ahora L es igual a 0.7851, M es igual a 0.14959 y N a 0.3719. Ahora se realiza la multiplicación del vector unitario por la fuerza del vector OA, que en este caso serían 250 libras. Entonces sería f de x 250 por 0.7851, que nos da un resultado de 196.28. F de y, que sería igual a 250 por 0.4959, que sería igual a 123.98. F de z sería igual a 250 por 0.3719, que es igual a 92.98. Esto lo comprobaremos vector fuerza. Fuerza igual a 196.28i más 123.98j más 92.98k. Entonces, fuerza sería raíz 196.28 al cuadrado más 123.98 al cuadrado más 92.98 al cuadrado. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que FOA sería 196 y más 123J más 92K. Este es el vector fuerza. Entonces la magnitud sería ahora 196 cuadrado más 123 cuadrado más 92 cuadrado, que esto estaría a la media, que daría un resultado de los 250 libras que teníamos que encontrar desde el principio. Y bueno, hasta aquí termina mi video explicativo. Espero que le hayan puesto atención para poder entender acerca de estos conceptos y ponerlos a prueba con unos ejercicios. Gracias.